Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. A usted me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Ya sabe que es jueves, que es tiempo de platicar con un servidor público de Zacatecas. El que hoy me acompaña, créame que tiene bajo sus espaldas una responsabilidad que yo creo que ahorita nadie querría, porque el tema es duro, el tema es difícil, el tema requiere de una gran inteligencia, de mucho temple, de mucho carácter y sobre todo es un área muy observada por usted, porque a usted le afecta y nos afecta a todos el asunto de la seguridad pública. Yo le agradezco muchísimo al secretario de Seguridad Pública que nos abriera tan amablemente el espacio de sus oficinas para estar en diálogos, para que usted lo conozca, lo escuche y escuche qué hay que hacer para mejorar las cosas. Yo le doy la bienvenida con mucho gusto al secretario Ismael Camberos Hernández. ¿Qué apellido tan original? Bienvenido a Diálogos. Gracias, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Camberos, ¿por qué? ¿De dónde viene? Es un apellido interesante. Bueno, Camberos es un apellido que viene de la zona occidente del país. Ajá. Mis abuelos eran de Jalisco, pegado a Nayarit, de ahí viene ese apellido. Quiero hacerlo sentir que en Zacatecas, a donde no desconoce, porque ya en algún momento de su vida ha estado aquí, quiero hacerlo sentir que Zacatecas somos gente noble, somos gente leal y estamos pasando por momentos difíciles. Llega usted y genera una gran expectativa. ¿Es consciente de esa expectativa que genera? Bueno, sí estoy consciente de que siempre que hay un cambio en la población se genera una expectativa positiva, siempre hay una renovada esperanza en un funcionario y espero no defraudar esa expectativa. Ahora, tiene una trayectoria interesante, porque incluso ahorita que llegábamos y empezábamos aquí a acomodar cámaras y todo, decíamos, puede sentarse aquí el general y yo acá, y entonces nos dimos cuenta que estamos hablando de general porque estamos acostumbrados casi siempre a que la figura que está en esta responsabilidad sea de militares, pero no, resulta que Ismael Camberos es un policía federal y eso lo hace ser una persona muy consciente, creo, de la realidad de los problemas de seguridad. ¿Por qué optó en la vida por el trabajo policíaco? Primero empezaría por ahí. Bueno, yo creo que la profesión, porque es una profesión de policía, requiere vocación. Uh-huh. Siempre lo he defendido. No cualquier persona quiere ser policía. Exacto. Para ser policía requiere uno cierta vocación, tiene que reunir también ciertas características y yo opté porque es una carrera que siempre me atrajo, es algo que me apasionó y que tengo 29 años haciéndolo y que en un día de un policía no va a existir un día igual que el otro. Siempre va a tener un día diferente que el de ayer y el de mañana va a ser diferente que el de hoy. Algo así como el periodismo. Algo así, no va a tener nunca usted. Porque nunca tiene uno un día igual. No. Y también en el periodismo, como en la actividad policíaca, se presentan lo que nosotros en periodismo llamamos bomberazos. Estamos aparentemente en paz cuando se presenta algún evento inesperado que obliga a la reacción. ¿Había alguien en la familia que le llamaba la atención o era alguna personaje de película? O sea, generalmente los niños o los jovencitos o los adolescentes idealizan, al menos antes, la figura del policía. Y en algún momento dicen, yo quiero ser policía o quiero ser bombero. Antes así se usaba. Hoy en día creo que puede haber cambiado mucho esto. Pero entonces, desde niño, ¿quién lo inspiraba? Pues soy el único policía en mi familia. ¡Ay, caramba! No ha habido otros policías. Pues fue una atracción que me hizo
en aquellos entonces la Policía Federal de Caminos me llamaba la atención desde niño, las patrullas, el uniforme. Ay, qué bonito. Y ya cuando me fui pues informando más de su trabajo, me fue gustando, entré a la Policía Federal de Caminos y aquí estoy desde entonces. Y es una actividad que hace a las personas volverse un poquito, no voy a usar el término prepotente porque sería injusto, pero sí tienen donde se paran, ve uno entrar a un policía federal y sí imponen. ¿Qué les pasa? ¿Se transforman o qué? Yo creo que el uniforme hace que uno esté consciente de lo que representa. No puede uno ni siquiera caminar de una manera inadecuada, no puede ir agachado, no puede hacer muchas cosas porque usted sabe que trae un uniforme y que está representando una institución muy orgullosa de su pasado, de su historia. Entonces, eso yo creo que a lo mejor hace que cambie uno su manera de ser, su proceder y la formación que nos dieron nuestros comandantes viejos. Los comandantes viejos. ¿Ha cambiado mucho la figura del policía, del comandante, de quien ejerce esto? ¿Se ha trivializado o sigue siendo rígida siempre? No, yo creo que ha cambiado mucho. Finalmente a mí me tocó entrar a una policía cuando pues, el país era otro, era quizás un sistema de otro tipo otro corte, no era un país completamente democrático. Y la policía se transforma con la misma política, con la misma sociedad. Ah, qué interesante. Es que está totalmente relacionado, ¿verdad? Los procesos de desarrollo nacional, vida democrática, sistemas, estilos de gobierno, con el ejercicio de la actividad policíaca. Qué increíble. Sin embargo, hay un rasgo que no ha cambiado nunca con el ejercicio periodístico, que es, tristemente, la tentación a la corrupción. Sea el tiempo que corra, siempre es relacionado o estoy mal. Quizá hubo una época en que el policía era muy respetado y eso no se veía, pero en este país me temo que el tema de la corrupción se ha dado siempre. Yo creo que la policía, por la naturaleza de sus funciones, siempre ha sido tentada por esa corrupción de la que usted habla. Siempre de mil formas, los grupos delincuenciales, los mismos infractores por una falta administrativa siempre han tentado a la policía con esa corrupción y siempre se ha asociado también a la policía con la corrupción. Pero yo creo que con el trabajo que se ha hecho con las policías hemos evolucionado, hemos cambiado esas policías. De verdad. Sí. ¿Es cierto el dicho, por mencionarlo así, de plata o plomo? Yo creo que no. Mire, yo creo que si viene uno y hace su trabajo correctamente, nadie tiene por qué amenazarlo ni ofrecerle plata o plomo. O sea, mientras uno haga su trabajo correctamente, yo creo que no tiene por qué estar inquieto. Ajá. Híjole, ¿y cómo no estar inquieto? Hablaba de un México distinto. ¿Podría recordarme alguna particularidad de aquel México? Pues yo le podría recordar alguna particularidad de cuando yo llegué a Zacatecas hace 29 años. A ver. Llegué como un policía nuevo a la Policía Federal de Caminos, era patrullero, y le puedo decir que sí era completamente diferente todo, pero estábamos en otro México. Aquí era una ciudad muy tranquila, podía usted caminar por la ciudad a cualquier hora del día o a cualquier hora de la noche, de la madrugada, y no había ningún problema. Ahora este México ya cambió. El progreso nos ha traído también pues, más delincuencia. Los mismos cambios democráticos han influido en que todo haya cambiado, y ahorita pues es completamente otro Zacatecas el que encuentro en cuestión de seguridad pública.
aquel Zacatecas donde todavía podía uno tener su puerta abierta, me acuerdo yo. Teníamos la puerta abierta sin ningún temor de que pasara nada. Podíamos llegar tarde a casa sin miedo. Y fuimos quedando presas de una situación que no entendemos todavía. Yo nunca he compartido, y me gustaría un comentario suyo en este sentido. Durante el sexenio de la gobernadora Amalia García Medina, se empieza a agudizar el problema de la delincuencia en Zacatecas y se articula entre la población y entre la opinión pública y quienes ejercen en los medios de comunicación, generan opinión, decir, es que Amalia, y en los políticos contrarios a su partido, adversarios políticos, es que Amalia trajo, y perdón que sea tan directa, Amalia trajo a los Zetas. ¿Usted cree que un gobernante trae a grupos organizados? No, yo creo que no. Yo creo que los delincuentes no nada más llegaron a Zacatecas, llegaron a muchos estados del país y llegaron solos. Nadie los trajo. Ellos expandieron su sistema de actuar porque vieron que era posible. Pero no, ningún gobernante, yo creo que ningún gobernante quiere lidiar con ese tipo de organizaciones. Estaría loco, ¿verdad? Yo por eso digo que yo no estoy de acuerdo. No. O sea, ¿en qué cabeza cabe decir, ella los trajo? Yo me imagino, bueno, ¿cómo podría ser un tipo de acuerdo de decir, déjame entrar a la plaza, no me molestes si yo te voy a dar algo? O sea, suena totalmente absurdo y es una bandera política muy inequitativa y agresiva desde mi punto de vista. Sí, mire, yo le repito que yo era ya policía, le digo que me ha tocado ver toda esta transformación y me tocó también ver esa llegada de los grupos delincuenciales en la entidad donde yo estaba y ellos... nadie los invitó, nadie les abrió la puerta. Ellos llegaron como un fenómeno de una expansión que tuvieron la violencia y la delincuencia. Y que voltean a Zacatecas, Chihuahua. Habíamos sido una plaza respetada por la delincuencia. Durante muchos años, a pesar de estar en el centro de la República ubicados, no nos veían como una entidad atractiva. O quizá fuimos nada más entidad de paso, no quizá, lo fuimos, pero de repente llegan y se instalan. ¿Por qué? Porque se expandieron, porque sí. Zacatecas estaba... Mire, yo creo que fue un fenómeno regional. Y puedo decirle que hasta nacional. O sea, fue un fenómeno donde no nada más llegan aquí, llegan a San Luis, llegan a Aguascalientes, llegan hacia muchas partes. En ese afán de controlar las plazas, como usted dice, ellos se expanden y fue un fenómeno que ha afectado y sigue hasta el día de hoy afectando a la sociedad. Ahora, ¿es resultado de la guerra que le declara Calderón a la delincuencia organizada? ¿Cómo procesar ese episodio de la historia recientísima de este país? Mire, yo no lo creo así, aunque yo no soy un analista experto, pero yo no lo veo así. Yo creo que fue una expansión de los grupos criminales. O sea, no fue que algún gobernante lo provocara, ni mucho menos, no. Ni la guerra misma, de decir, nos están atacando, vamos a movernos a estos otros lugares. No, yo creo que no. Yo, a mi manera muy personal, claro. Opinión muy personal, no, yo creo que fue una expansión que ellos quisieron hacer en aras de controlar territorios, de ganárselos a los otros grupos criminales, que hasta la fecha existen 2, 3, 5, hasta 10 grupos criminales en una sola entidad. Entonces, ese es una pugna de los grupos por los mercados. ¿Hasta 10 grupos en una sola entidad? Sí, si usted ve análisis, así se puede haber entidades que tienen esa problemática. ¡Qué impresionante! Imagínese saber que estamos viviendo en un lugar donde pudieran haber 10 grupos en pugna, o 2, o 3, o 4, o 5, o los que sean. Esto sucedió y tuvo una explosión nacional que nos tomó a todos por sorpresa y que ha trastocado nuestra vida de una manera muy lamentable, porque
Se han perdido muchas vidas en este país por el tema de la delincuencia. Y ahí no me podrá negar, secretario, que el tema corrupción sí tiene algo que ver. ¿O no? ¿No puede decirlo? No, sí, yo creo que todo lo que incida negativamente tiene que ver, la corrupción, la impunidad tiene que ver. O sea, todos esos temas inciden. La falta de eficiencia, eficacia de las policías incide. Todo incide, pero también hay que analizar el problema también desde una perspectiva del origen, la sociedad, la familia. Finalmente los que estudian el fenómeno lo explican de una manera que estos problemas se acrecentan en sociedades que se industrializan, donde las madres, los padres trabajan, los hijos se quedan al cuidado a veces de los abuelos cuando bien nos van, o al cuidado de la calle, y es cuando empieza a haber este tipo de problemas. Aparte de que usted ya lo dijo, de ser México un país de paso de las drogas, se convirtió en consumidor. Cuando yo inicié en la policía, México era un país de paso. Hoy es un país consumidor, y eso es lo que ha ocasionado muchos problemas, las adicciones. Hay drogas de diseño que son sumamente adictivas, que nos están provocando muchos problemas. ¿Qué es una droga de diseño? Son drogas que no son naturales. Por ejemplo, la marihuana es una droga natural que es una planta. La cocaína es un alcaloide que se rescata también de una planta, pero la droga de diseño es un diseño químico que se hace en un laboratorio con muchas sustancias, y esas son las más adictivas. Esto es abrumador, porque cómo puede haber gente, y la hay mucha, que se dedica a crear la fórmula, a estar experimentando, a decir, vamos a ponerle tantos gramos de esto para provocar esto en una persona. O sea, qué descomposición social. Ese es el punto, ¿verdad? Sí, ese es el punto. Yo diría, no sé, secretario, y a veces lo he escrito, que son dos cosas: la descomposición social y la corrupción. Porque esa persona que tiene la idea de generar productos nocivos necesita forzosamente la protección de alguien para mover sus productos nocivos, que le van a traer mucha ganancia. Y es ahí donde busca a personajes corruptos que le abren el camino para que lleve toda esa podredumbre. Yo creo que van de la mano, y la impunidad. Pues yo, como le digo, creo que son factores que inciden, pero el problema es más complejo que eso. El problema es los factores criminógenos son muchos. Los factores criminógenos van desde un sistema deficiente de educación, educativo, una ruptura del tejido social en las familias. Son muchos factores. Entonces debemos actuar todos los actores de la sociedad para mitigar este problema. Ahora, sucede en determinados países, se acentúa. Sucedió en Colombia. Colombia se vuelve el gran proveedor de droga del mundo, con personajes como Escobar, que alcanzan una notoriedad impresionante y que llegan a convertirse en héroes que hasta se llevan sus vidas a las telenovelas y a las películas. Y entonces Colombia encuentra la fórmula y empieza a disminuir el fenómeno y se logra mantener una cierta estabilidad. Y entonces surgen otros países como si fueran el sustituto de Colombia, y ahí ubicó a México. ¿Por qué nosotros? ¿O no? ¿O estoy diciendo una tontería? Mire, yo no tanto como ubicar a México o ponerlo en ese contexto. Finalmente México tiene, por su ubicación geográfica, pues, y por su frontera con Estados Unidos, sigue habiendo ese gran problema de paso. Las drogas como la cocaína pues tienen su materia prima se cultiva a cierta altura, en cierta latitud. Entonces México no es productor de esas drogas o de algunas otras. Colombia sí. Colombia sí,
Pero yo, regresando a las demás drogas, pues yo creo que también es por la frontera, que Claro. compartimos con el principal consumidor de drogas en el mundo. Como dice otro dicho, México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Lo decía Porfirio Díaz. Era de Porfirio Díaz, yo no Porfirio sabía que era de Díaz. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Ah, qué hombre tan brillante, siempre Sí. que me encuentro cosas Muy bien. interesantes. Y también decía, ese pollo quiere maíz, hablando de periodistas Hay que lo molestaban. Hay que maiciarlo, decían. Hay que maiciarlos para que estén tranquilos. Sí, tiene muchas... Entonces, tan cerca de Estados Unidos, ese ha sido, claro, acaba de decirme algo muy, muy interesante y muy importante. Ese ha sido factor que nos ha llevado a esta situación. ¿O será que me choca Estados Unidos en todos sentidos? Bueno, menos en los productos. Me gusta comprar ropa y perfumes estadounidenses. Pues mire, yo creo que también como que culpar a otros de nuestros problemas como que también no es muy ético. Yo creo que también tenemos una gran parte de responsabilidad. No sería culparlo, pero sí sería, vamos a ponerlo así, para comercializar un producto se necesitan los consumidores. Y el gran consumidor del mundo de las drogas es Estados Unidos. Esa es una gran verdad. Entonces no los vamos a responsabilizar, pero sí potencian obligadamente al país a producir y a comercializar. Es un factor que influye, Finalmente, todos estos fenómenos se dan por un interés económico. Y si hay alguien que esté dispuesto a pagar por esa droga, pues va a haber siempre quien quiera ganarse ese dinero y quien se la quiera suministrar. Y sí es un factor, pero finalmente yo creo que ahora en este tiempo ya son muchos factores los que influyen para esta situación de seguridad. El problema es multifactorial, sí. Pero yo sí me inclino yo sí insisto en que la cercanía con Estados Unidos, la frontera, sí nos ha marcado en muchos ámbitos, en muchos temas. Tenemos el de la migración que pega fuerte en Zacatecas y que si no fuéramos vecinos de Estados Unidos no lo estaríamos sufriendo tanto, ¿no? Secretario, si este problema es tan serio cada vez, ¿cuál es su posición respecto a la posibilidad de legalizar las drogas? Mire, mi postura en ese tema, pues es que no. ¿No? Es que no, porque yo asistía a una reunión del doctor Mondragón, que es el secretario de CONADIC, explicaba por qué no legalizarlas. O sea, yo creo que no podemos legalizarlas porque nadie quisiéramos ver que nuestros hijos llegáramos y estuvieran fumando un cigarro de marihuana y yo creo que no es correcto. Yo creo que no es muy correcto. Riesgoso. Y el doctor Mondragón es toda una autoridad al respecto. Sí. Entonces él se manifiesta en contra. Y yo creo que da muy buenos argumentos. ¿Por qué no? Y yo estoy de acuerdo con él. O sea, mi postura no es correcto la legalización. Pero secretario, si hablamos de problemas familiares como causantes de fenómenos tan serios como este que estamos hablando, ¿por qué no pensar también que otorgar valores familiares deja a salvo a nuestros hijos de tentaciones, aunque las tengan aquí en la mesa? Pues yo creo que ahí es donde vendría la solución al problema, que nosotros como padres pues inculcáramos, como usted ya bien lo dijo, valores para que esos muchachos pudieran estar en posibilidad de rechazar cuando no nada más drogas, cuando se les invite a participar en la comisión de un delito o de algo más sencillo como es una conducta antisocial, porque ahí empieza todo, donde los muchachos tengan valores, tengan una conciencia tan sencillo de no hacerles bullying a sus compañeros. O sea, yo creo que tenemos que trabajar más con nuestros hijos, con nuestros niños, al interior de la familia.
O sea que no estamos preparados para una eventual legalización de las drogas, o sea, no hay ese soporte familiar que los dejaría a salvo. Yo, por ejemplo, pienso, se legalizó al final de una historia larga de Al Capone con el whisky, se legaliza el consumo del alcohol y vemos mucha gente que no lo hace. Yo tengo un hijo que jamás en su vida lo he visto tomado ni tomar. O sea, ¿acaso en una reunión familiar un vaso de cerveza o un buen vino de mesa? Y no es un muchacho que esté metido en el alcohol. Entonces, volvemos, la familia, para no consumir y para no delinquir. Sí. Bueno, hablemos de otro, bueno, es que el de la droga es el gran tema. Por eso vino usted aquí a Zacatecas, ¿no le hizo, iba a decir, no le dio miedo? Y sí se lo digo tal cual, ¿no le da miedo? No, no me da miedo. ¿De veras no? No. ¿Palabra de No, honor? pues ¿Ni sí. poquito? Mire, yo creo que en algún momento de nuestra vida todos sentimos miedo, pero siempre el miedo lo tenemos que controlar, porque no podemos vivir con miedo. O sea, la sociedad no puede vivir atemorizada. O sea, yo no puedo estar atemorizado. Yo tengo que tener cuidado, pero no tengo que vivir atemorizado. Igual que la sociedad no puede estar atemorizada. ¿Cómo se da su nombramiento a Zacatecas? Porque viene usted al relevo en un área que, como comenzaba yo diciendo, es la más difícil en este momento en Zacatecas. Yo escribí, bueno, si lo eligieron es que tiene un expediente sobresaliente. ¿Cómo se da? ¿Quién lo recomienda? ¿Cómo lo buscan? ¿Dónde estaba? Cuéntemelo. Bueno, a mí me recomiendan mis jefes, que es el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, Claro. y el Comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto. Ellos me recomiendan, en especial el Comisionado Manelich Castilla, he trabajado con él, sabe de mi trabajo como coordinador y como directivo en algunas áreas de la División de Seguridad Regional, y ellos son los que tienen a bien pues ponerme a consideración del señor gobernador. Yo vengo y me entrevisto con él y pues él acepta el proyecto que tenemos y aquí estamos. Yo creo que el gobernador consultó. Sí, seguramente, y aparte pues fue una recomendación institucional. Muy bien. ¿Lo esperaba usted? ¿Lo había pensado? ¿Se le había ocurrido? Pues sí, en algún momento, no precisamente que fuera Zacatecas, pero en algún momento sí, porque... Sí había la aspiración. Sí me habían dicho mis jefes que posiblemente pudieran ellos recomendarme para una posición así. Sí, ya sabía yo algo, pero no que fuera en Zacatecas. Y fíjese que es interesante porque escasean los hombres con valor y sobre todo con principios sólidos para decir, hay que ir a este lugar donde el reto es enorme. Si pensamos en el mapa nacional, ¿cómo está Zacatecas? Como para salir corriendo o decir, Zacatecas es interesante. Si pensamos en el mapa nacional, yo creo que tendríamos que ir a las estadísticas, sí, a los números. Zacatecas no está entre los punteros de la violencia. Ay, qué buena noticia. Aunque nos traten de decir que sí todo el tiempo. Bueno, siempre yo he leído aquí algunas notas que en algunos delitos ocupamos algunos lugares, pero no, yo más o menos en la incidencia delictiva estamos, por decir como, pues, no quiero ser así muy optimista, pero estamos entre el 10 y el 15 más o menos y en algunos delitos mucho más abajo. En el nivel nacional. Sí, a nivel nacional. ¿En cuál delito estamos más arriba? Bueno, yo lo leí en la prensa y después estuve platicando con el procurador en el delito de secuestro, y esto es no porque haya muchos secuestros, sino por los delitos se miden por cada 100,000 habitantes.
Bien. Y Zacatecas tiene una población más o menos de 1.600.000 habitantes. Y aunque hay entidades que tienen mucho más secuestros, pero tienen también mucho más población, nosotros por nuestra población es lo que hace que nos vayamos a esos lugares, en algunos delitos, no en todos, como punteros por la población. Pero no somos mucha población como para tener un alto porcentaje. Pero por no eso, nos podemos comparar con... por eso, precisamente. Por eso. Como somos poquitos, Sí, si hay algunos... y como se mide por cada 100.000 habitantes, entonces, si por decir hay un homicidio por cada 100.000 habitantes, y nosotros nada más somos 1.600.000 aquí en el estado, pero hay, por ejemplo, el DF, que hay más homicidios, pero son 12 millones. Claro. Ellos van a estar más bajo, aunque ellos tengan mucho más homicidios. O el Estado de México. O el Estado de México, que tiene muchos habitantes, o Veracruz. Entonces, por eso nos ponen en esas posiciones. Entonces, lo que aquí nos salta es la batalla entre bandas. ¿Cuántas hay? ¿Puedo hacer la pregunta tan fea? Me da cosa, pero ¿cuántas bandas hay en Zacatecas? ¿Tenemos la información? Pues mire, yo a 20 días de llegar a esta responsabilidad, pues le puedo decir que realmente con presencia, pues podríamos estar hablando de 3 grupos. Solo 3, menos mal, porque cuando dijo 10 me dio miedo. Sí, mucho. puede haber por ahí en algunos lados otros, uno o más, pero así con verdadera actividad son 3. Yo me sorprendo mucho cuando se reportan eventos violentos de entre bandas en municipios chiquitos y sobre todo en localidades de pocos habitantes. ¿Por qué se van a esos lugares? ¿Por qué se da ahí? Yo supondría que la lógica tendría que ser que fuera en Zacatecas capital, zona conurbada, Fresnillo. Bueno, Fresnillo ya sabemos que sí. Yo creo que es un patrón que ha tomado la delincuencia, porque finalmente por esa misma población tan pequeña o reducida que tienen esos sitios, pues no están autoridades en esos lugares habitualmente como Sedena, Policía Federal, las policías estatales. Entonces ellos buscan lugares donde tengan áreas de confort, donde más bien no haya tanta presencia de autoridades. Claro, tiene lógica. Ay, qué penoso, qué preocupante. Ahora, los lugares, las personas que viven en esos lugares se dan perfectamente cuenta de cuando llegan extraños a sus pueblos, caramba. No es justo, ¿verdad? Es triste, es muy lamentable, es un asunto que ya no puede continuar. ¿Qué podemos esperar ahora que usted llega a Zacatecas? Yo sé que la pregunta es muy compleja, pero decirle a los zacatecanos, sobre todo a los que están en esos municipios, con este programa llegamos a todo el estado de Zacatecas, se transmite los jueves a las 6, le cuento. Entonces, ¿qué decirle a esa gente de esos municipios ahora que está usted al frente? Bueno, pues decirles que todas las instituciones de seguridad pública estamos trabajando en pro de la seguridad de todos los ciudadanos en el estado, y estamos trabajando coordinadamente y de una manera sistematizada, basados en mapas delictivos, y que donde nos estén arrojando las estadísticas, los delitos, vamos a tener ahí la mayor presencia. Usted está trabajando en una especie así como de mapeo, ¿no? De cómo está Zacatecas, porque aunque conociera el lugar y supiera más o menos, como le decía hace un rato, en el mapa nacional donde andaba Zacatecas, es necesario, y más un hombre que tiene 20 días en esto, su primera preocupación, ¿cuál fue? ¿Eso? ¿Conocer cómo anda la cosa? Mire, la primera actividad que nosotros realizamos es hacer un diagnóstico. Hacer un diagnóstico, yo vengo con un acompañamiento de Policía Federal. Policía Federal me hizo favor de hacerme un diagnóstico de los delitos que más dañan a la sociedad zacatecana. Trajimos ya un mapeo geodelictivo ya muy claro, y nosotros estamos trabajando en una operación por objetivos, o sea, nosotros donde sabemos que donde están ocurriendo los homicidios, donde están ocurriendo
los robos. Estamos reforzando ahí la presencia de nuestra policía. Uh-huh. No hay otra forma más que el trabajo interinstitucional, ¿verdad? O sea, no se puede inventar el hilo negro. Si yo le hago la pregunta, ¿qué puede esperar Zacatecas? Es decir, mejor coordinación. Sí, mire, para las instituciones de seguridad pública es lo que se puede hacer, trabajar coordinadamente. Para el problema son muchas cosas las que se pueden hacer desde el gobierno, con políticas públicas que se encaminen a la prevención de la violencia y de la delincuencia, y desde la sociedad también. La sociedad debe participar activamente porque está comprobado que la policía, el Estado, por sí solo, no puede solucionar este problema complejo. Tiene que involucrarse la sociedad. Tenemos que regresar a ocupar esos espacios que hemos dejado vacíos, como en el hogar, la familia, los jóvenes, los niños. Esos niños que yo veía hace 5 años cuando veníamos a hacer recorridos, que estaban todavía en las primarias, en las secundarias, son los jóvenes que a lo mejor algunos que se desviaron están engrosando las filas de la delincuencia. Entonces tenemos que trabajar con todos, con los niños, con la familia, pero finalmente la policía le toca coordinación, porque nosotros, lo he dicho en muchos foros, la policía es el último recurso del Estado. Claro. O sea, nosotros ya no podemos llegar y hacer esos programas que tendrían que hacer otras instancias. Ahora, cuando yo escucho prevención, pienso que el resultado nos lleva por lo mismo a un largo plazo. Pero ahorita que lo oigo, tiene usted razón, porque en los 5 años, un muchacho que hace 5 años iba bien encausadito y se nos va para el otro lado, quiere decir que podemos rescatar, o que sí se puede en un corto plazo evitar. La campaña que está en Zacatecas en marcha, que se llama No te involucres, tiene bastante sentido. Pero habría que ver si de veras los muchachos no se involucran, porque andan en una crisis de descontrol total. Pues yo creo que todo lo que hagamos, digo, desde el gobierno y la sociedad, tiene que ayudar a mitigar este problema. Sí es posible, no podemos tampoco ser fatalistas. O sea, el problema se tiene que solucionar. Yo creo que tenemos que ir solucionando este problema. ¿Hay esperanzas de que así sea? Claro que hay esperanzas. Porque mire, la gente espera la solución del gobierno. El gobierno le hace llamados a la gente. Le preguntan a líderes importantísimos, como puede ser el obispo de Zacatecas, y él dice, pues el problema está muy delicado, las autoridades tienen que hacer su parte, la sociedad, pero me da la impresión de que todos estamos hablando, pero poco estamos actuando. Yo creo que todos tenemos que hacer nuestra parte. O sea, a mí ahorita la parte que me corresponde la tengo que hacer, la tenemos que hacer con la policía. A nosotros nos toca ahorita una contención y lo tenemos que realizar. Yo estoy convencido que la policía es un gran dique para frenar la delincuencia. ¿Qué es la contención? Pues la contención finalmente es contener esa delincuencia que tenemos ahorita tan fuerte con la misma fuerza policial. O sea, definitivo. Sí, o sea, ¿qué es lo que se necesita en el corto plazo? En el corto plazo. En el corto plazo, sí, porque formar a nuestros hijos y influir en nuestros pequeños, eso es poco a poco. Pero la contención, eso es lo más importante. Sí. ¿Eso puede esperar el zacatecano con este relevo en que se están revisando políticas para contener? Sí, definitivamente. O sea, le decía que yo soy un convencido que la policía puede hacer mucho. O sea, en este momento, si la policía se dirige hacia atacar problemas específicos de delincuencia, puede hacer mucho con
una prevención que policialmente le llamamos situacionalmente. Si usted ve que está cometiéndose un delito en tal punto geográfico y pone ahí vigilancia, ese delito tiene que bajar. Tiene que bajar, eso es lo que estamos haciendo nosotros y esperemos por el bien de los zacatecanos tener buenos resultados. ¿Qué le dijo el gobernador cuando lo invitó? ¿Cuáles son las grandes preocupaciones y prioridades que el gobernador le plantea a un personaje en el que confía? Y más le vale porque no tiene alternativa. Pues regresar la paz a los zacatecanos. Ay, híjole, qué difícil. Esa es una premisa, regresar la paz a los zacatecanos. Lograr que se vuelva a confiar también en la policía, que confíen en las instituciones, que salgan y denuncien. Es muy importante también la denuncia, que sea anónimo. Lograr esa confianza, recobrar esa confianza, pero sobre todo lograr disminuir este problema. Y que la gente tenga un poco de calma, ¿no? Porque cada vez más cerca de donde estamos nos enteramos de cosas que están sucediendo. Ahorita mismo está conmigo aquí la gerente del canal B15, se llama Daniela, mira, ahí está sentadita. Ella en una ocasión estuvo soportando, me contó, agachados en la casa, ocultándose lo más que pudieron, ¿cuánto? 1 hora y media de ráfagas de balazos en Guadalupe, Zacatecas. 1 hora y media de ráfagas de balazos. Y ellos en medio. Y a mí personalmente, en la casa de enfrente, balearon con metralleta, estando yo 4 de la mañana, se oyó horrible, yo nunca había escuchado eso, y desde la ventana donde yo duermo, que por cierto ya no quiero dormir ahí, lanzaron los balazos. O sea, llegó un momento en el que nosotros mismos ya lo palpamos a un instante de distancia. Y parece que nos vamos haciendo el ánimo y decimos, ya las cosas van a estar mejor, cuando nos enteramos de otra cosa. Y ya sucedió esto, ya sucedió aquello. Hay que contenerlos, no más, por favor. Sí, le repito, a la policía le toca hacer este trabajo de contención. Nosotros también tenemos una confianza en la capacitación. O sea, yo soy un convencido que en la medida que tengamos una policía profesionalizada, capacitada y suficiente, vamos a poder dar esos resultados que la sociedad espera. ¿Cómo encontró a la policía zacatecana? Ya tuvo tiempo de ver, son 20 días, son muy poquitos. ¿Cómo andan en capacitación? ¿Bien? Mire, ¿regular? Le puedo decir que bien, pero podemos estar mejor. Ah, qué bueno. Encuentro una buena policía. Encuentro una policía que usted me dijo ahorita que era difícil encontrar esos hombres valientes. Yo aquí tengo muchos hombres valientes en las filas de mi policía. Qué buena noticia, Zacatecas, escuchen. Hay gente valiente en Zacatecas. Y comprometida con la sociedad. O sea, no es una situación que diga la policía está mal, no. Tenemos una buena policía. Podemos trabajar en hacerla mejor, pero tiene un buen equipamiento. Podemos mejorar en este sentido, en patrullas, infraestructura. Sí podemos, hay muchas áreas de oportunidad que se pueden mejorar, pero la encuentro trabajando, encuentro una policía comprometida con la sociedad y también deseosa de darles resultados a la sociedad, porque ellos son parte de la sociedad. Pero quizá también una policía en cierto sentido rebasada, puesto que existen estos eventos delictivos en Zacatecas, un poquito por lo menos rebasada. Mire, yo creo que tenemos una buena policía que puede hacer frente. Puede mejorar. No, y que puede hacer frente. No la veo yo rebasada.
Ah, muy bien. No la veo rebasada. Ok. Sí tenemos la capacidad. Ujú. Muy bien. Tiene una maestría, ¿verdad? Tengo una maestría en política criminal. Ay, qué feo. Bueno, ¿Qué se estudia en una maestría de política criminal? pues estudian materias relacionadas con la seguridad pública, criminología, criminalística, seguridad pública, seguridad nacional. Llevé una currícula como de 20 materias y finalmente pues la política criminal es todo lo que hace el Estado para combatir la criminalidad. Es todo lo que hace el Estado, todos los medios, todas sus políticas para combatir la criminalidad. Es muy interesante su perfil porque siendo policía federal de caminos, luego policía federal nada más, Sí. y luego opta por estudiar una maestría, eso es muy bueno. Entonces, obligadamente tiene también una licenciatura, ¿o es posible? Tengo una licenciatura, soy ingeniero. Ay, sí, ingeniero. Soy ingeniero. Fíjese nada más, Soy de ser ingeniero sí. pasar a la policía, Sí, de sí. veras que se tiene vocación, ¿verdad? Sí, definitivamente. es lo que le decía yo, para ser policía hay que tener vocación. ¿Y qué le dice su familia cuando viene a Zacatecas? ¿Preocupación? Pues no, yo creo que ya mi familia están acostumbrados a mi trabajo. He tenido responsabilidades similares a esta. ¿En dónde? En San Luis Potosí. Uh-huh. En San Luis Potosí, en la Ciudad de México. He tenido responsabilidades y pues de alguna manera ellos se han acostumbrado. Ay, yo nunca podría acostumbrarme. Para empezar quisiera tener un marido y ya en segundo lugar acostumbrarme a que ande combatiendo malos. Aunque ande, ahí le encargo. Algún policía que necesite una delita. Dígale, conocí una, es periodista. Recomendaciones, secretario, porque el tiempo ya se nos termina. Recomendaciones para Zacatecas, para los zacatecanos. Ya dijo una, denunciar. ¿Falta mucho la cultura de la denuncia? Denunciar, cuando sean víctimas de un delito también denunciarlo a la autoridad, porque esa cifra negra, esos delitos que no se denuncian también es algo que nos afecta y que fomenta la impunidad. Le decía que yo, dentro de los problemas que veo que influyen mucho en la inseguridad, es la impunidad. Y si la gente no denuncia cuando ha sido víctima de un delito, ese delito va a quedar sin ningún castigo y eso es lo que alienta al crimen. Pero es que la gente tiene miedo. Bueno, pero pueden denunciar. Y también la denuncia anónima, cuando es testigo de algún delito, se puede denunciar. ¿Es partidario usted de que la gente esté armada? No, yo creo que no. ¿De ninguna manera? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo estoy convencido de que pues el Estado debe de garantizarle la seguridad a sus gobernados y que el uso de la fuerza letal debe de estar en los cuerpos policiales. O sea, no podemos de caer en un sistema de la ley de la selva. Yo creo que la gente debe denunciar también, no sé, usted me dirá si estoy en lo correcto, cuando ven algo raro, lo que yo decía, en un pueblo pequeño, donde nunca pasa nada, donde todos se conocen, si ven llegar unos personajes medio extraños, rápidamente denunciar, eso ayudaría muchísimo a ustedes. Sí, claro y no esperar a que se crucen las balaceras, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, la denuncia es muy importante. Ahí, por ejemplo, en los municipios, ¿denunciar a dónde? ¿A sus presidentes municipales? Pues hay teléfonos que donde usted puede hacer su denuncia, es el 088 a nivel federal o incluso en el 911 puede denunciar aquí en el estado, puede denunciar tipo de situaciones. Tome nota, 911, si ve algo raro en su lugar de origen, mire, de veras colabore, haga su tarea con la familia, pero también colabore socialmente. Secretario, ya nos tenemos que ir. ¿Algún mensaje que quiera usted mandarle a Zacatecas? Usted ya ve que es hombre de pocas palabras, nada político, pura acción. ¿Algo para nuestros zacatecanos que nos escuchan, que tengan confianza? Pues que tengan confianza en su policía, que se acerquen, que la policía quiere estar más cercana
a los zacatecanos que estamos para servirlos y protegerlos. Ay, me gustó eso. Están para servirlo y para protegerlo. Hacer que se confíe en su policía. Tenemos a un policía experimentado que ha estudiado, que sabe lo que está haciendo, ahora al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Ayudémosle a hacer su tarea. Muchas gracias, señor secretario. Gracias. Y mucha suerte, sí, mucha suerte. Y a usted muchas gracias por habernos seguido en Diálogos. Recuerde que tiene la cita los jueves a las 6 de la tarde. silviamontes.com.mx es la página donde también puede seguir este programa, 135 de Cablecom, canal 20 de señal abierta. Y bueno, Diálogos es de usted, ya sabe que siempre hay algo interesante que comentar. Yo lo espero y le doy las gracias como siempre a Daniela, me da tanto gusto cada vez que viene Daniela, qué bueno que está con nosotros, Marco Méndez, Beto Hernández. Muchísimas gracias, hasta la próxima.